¡Qué suerte! Me dais una envidia. Aquí llueve, hace frío. Estamos aquí encerrados, en fin, un asco. Deseando estoy poder ir a Asturias, deseando. Que me dejen ir a Londres o a Dinamarca o a donde me dé la gana y no me dejen ir a mi casa de Cudillero, me tiene frita, de verdad. Ay, ¿tienes casa en Cudillero? Sí, bueno, no exactamente, cerca de San Cristóbal. Vale. En el monte, o sea, allí no contagiaría a nadie, como mucho a las vacas de mi vecino que pastan en el prado de al lado del mío. Es lo más cerca que tengo. Yo creo que estamos todos, los que estaban anotados en presencial. Para los que se conecten a partir de ahora, deshabilitado la sala de espera, así que se pueden conectar directamente. ¿Tú nos oyes bien? Perfectamente, perfectamente. ¿Vosotros a mí? Perfecto. Genial, pues aquí estamos. Bueno, Isabel, soy Inés y quería darte las gracias por... Hola Inés, encantada. Muchas gracias. Muchas gracias por colaborar con nosotros y estar en la reunión otra vez, que para nosotros es un gran placer tenerte aquí y que nos comentes de tu libro. Y poder preguntarte directamente las dudas y, bueno, pues hablar contigo, que siempre es muy entretenido. Bueno, pues yo os estoy muy agradecida, os agradezco mucho que hayáis escogido el libro y estoy a vuestra disposición. Yo creo que si lo habéis leído no tiene mucho sentido que yo suelte aquí una chapa inicial, o sea que lo más operativo yo creo es que empecemos la conversación, como vosotros me digáis. Pues como comentaba, vamos a hacer una breve semblanza tuya. Isabel San Sebastián, nacida en Chile, es una periodista todoterreno que ha trabajado en prensa, ABC, El Mundo, en radio, Cadena SER, Onda Cero, Radio Nacional de España, COPE, ABC.radio y también en televisión, Televisión Española, Antena 3, Telecinco, Telemadrid y 13TV. Actividades a las que ha ido robando tiempo para dedicarse a su pasión de escribir. Autora de diversos ensayos, ha publicado en la esfera de los libros La Visigoda en 2007, Premio Ciudad de Cartagena, Astur en 2008 e Imperator en 2010. Sus últimas novelas son Un reino lejano, escrita en 2012, La mujer del diplomático en 2014, Lo último que verán tus ojos en 2016, La peregrina, que tuvimos el placer de comentar precisamente contigo en febrero de este año, escrita en 2018 y que han gozado todas ellas de gran éxito, superando los 450.000 ejemplares vendidos. Por último, la novela que comentamos hoy, también editada por Plaza y Janés, al igual que las anteriores y escrita en 2020, Las campanas de Santiago. Isabel, es un placer tenerte virtualmente en el Centro de Interpretación del Prerrománico. Estamos encantados de poder realizar la primera sesión presencial del Club de Lectura y, desde luego, pues hoy vamos a comentar telemáticamente contigo esta novela tan interesante, tan entretenidísima, pero seguro que buscamos la disculpa para leer alguna otra tuya y poder invitarte aquí a Asturias. Es un placer contar contigo. Pues el placer es todo mío, me siento honradísima de estar con vosotros en esta primera reunión presencial. Ojalá que pudiera estar ahí, ya os digo que ya me gustaría. Y yo me comprometo a, en cuanto me dejen ir a Asturias, que hagamos otro encuentro para comentar La Visigoda o Astur o cualquiera que todas, que las dos tienen mucha relación con Asturias. Bueno, pues para comenzar, la novela que nos reúne hoy aquí, la hemos escogido porque estamos con el año jacobeo, que aunque no podamos movernos, es que es año jacobeo. Entonces, también estamos mirando para conmemorar la creación de la Catedral de Oviedo, porque también cumple años este año. Entonces, por eso leímos primero la peregrina y ahora Las campanas. Ya te pregunté antes, pero te vuelvo a preguntar, ¿vas a llegar a unir las dos historias? Salvo por la iglesia de Santa María de Coaña, no tienen un nexo de unión entre ellas. Por darle una continuidad a Astur, La Visigoda, Las campanas, que sí, que van unidas, y es una pena perder un hilo
de conducción. Hombre, lo que pasa es que Alana ya no daba mucho más de sí. Alana ya era la hija en Astur, la protagonista en La Visigoda, tenía un papel, digamos, en La Peregrina, era la narradora de La Peregrina, era la protagonista también de La Peregrina, y yo creo que el personaje ya no daba mucho más de sí. En Las Campanas de Santiago quise que estuviera presente, aunque fuera de una forma indirecta, vosotros lo habéis visto, a través de ese diario, de ese recuerdo que conservan de ella sus hermanas en la ficción, en el monasterio de Santa María de Coaña, pero con La Peregrina se cerraba un ciclo que era Astur, la Visigoda y La Peregrina, aunque están escritas al revés, primero escribí La Visigoda y después Astur, el orden cronológico es Astur, La Visigoda y La Peregrina. Y ahora ha empezado otro ciclo, del cual Las Campanas de Santiago es el primer volumen, que me va a llevar a contar la historia de los siglos decisivos de la Reconquista. Bueno, decisivos fueron todos, digamos que el momento inicial de la Reconquista, el protagonismo asturiano de la Reconquista está contado en Astur, La Visigoda y La Peregrina, y ahora he iniciado otro ciclo con Las Campanas de Santiago que arranca en el momento terrible del califato de Almanzor. Seguirá con la novela que estoy escribiendo ahora, que cuenta la historia de Ramiro, del protagonista, del coprotagonista, del que protagoniza el final de Las Campanas de Santiago, y seguirá en una tercera parte de la trilogía, ¿no? Y no, ahora ya Alana ya no estará. Estará en mi corazón siempre. Es la historia de Ramiro. Es la historia de Ramiro. Mira, me llama la atención esto que nos comentas, porque tanto Astur como La Visigoda y la Peregrina son mujeres. Y ahora te pasas a Ramiro. No. También la protagonista de la novela que estoy escribiendo es una mujer, y concretamente es la mujer de Ramiro. Ya hasta ahí puedo leer, ya no puedo contar más, pero digamos que la protagonista de la historia va a ser la mujer de Ramiro. No puedo contar mucho más, pero va a ser una mujer también. Se me da mejor contar historias de mujeres que contar historias de hombres, aunque los hombres siempre están ahí, por supuesto, y tienen un protagonismo importantísimo. Fíjate, en Las Campanas de Santiago, Tiago tiene el mismo protagonismo que Mencía, y en La Peregrina el rey Alfonso era el protagonista real de la historia. Pero yo me siento más cómoda metiéndome en la piel de una mujer porque soy mujer, no por ningún tipo de reivindicación ideológica ni nada, sencillamente porque soy mujer y me resulta más fácil, más cómodo, más real, auténtico, describir las emociones, los sentimientos, los pensamientos de una mujer que de un hombre. Bueno, pues sí, porque tanto las campanas como los pensamientos o las reacciones de Mencía son de mujer. Tengo un hijo, quiero protegerlo y necesito protección. Y bueno, pues si la protección me la dan, la cojo. Bueno. Hay que entender que la vida, en el periodo del que escribo en esa novela, la vida tenía que ser durísima, pero durísima. Ahora esta pandemia que nos aflige nos ha trastocado completamente los esquemas y estamos todos encerrados, muertos de miedo, con mascarillas, etc. Pero en el siglo X, IX, XI, en la Alta Edad Media, lo normal era morirse. Los niños se morían de parto, las mujeres se morían de parto, las pestes arrasaban, había hambrunas, se convivía a diario con el dolor, una infección de muelas te podía matar, aparte de hacerte sufrir mucho. La vida era durísima, y para una mujer sola, con un niño pequeño, era prácticamente imposible. Entonces hay que entender el contexto histórico, ¿no? A mí me da un poco de rabia las novelas que se dicen históricas y sin embargo nos presentan personajes completamente inverosímiles desde un punto de vista histórico, ¿no? Esto del feminismo, digamos que a destiempo, ¿no? Mis personajes femeninos son fuertes, entre otras cosas, porque son personajes asturianos, del norte, de una región que tradicionalmente era una región de mujeres fuertes por la cultura celta, por las culturas precristianas,
por una serie de largas tradiciones que aún hoy perduran. No hay más que darse una vuelta por la tradición asturiana para ver hasta qué punto la mujer tiene importancia y protagonismo. Pero de ahí a extrapolar y presentarnos capitanas de naves vikingas, guerreras, eso es inverosímil desde un punto de vista histórico. Y yo hago novela histórica. No hago novela, no hago tebeos de ficción situados en otro tiempo. Intento hacer novelas históricas bien documentadas. Es que a mí me gusta este estilo de escritura en femenino, con sentimientos reales que pueda tener cualquier mujer. Y digo yo, María, me choca que me hayas dicho que te pasabas a Ramiro. Digo yo, a ver cómo lo hace. Bueno, no. Verás. Es más, te voy a dar otra pista más. La protagonista de mi próxima novela, hay muchos personajes, pero la protagonista, la voz cantante, es mujer y abuela. O sea, como yo. Yo nada más que comentar que a mí me gustó mucho el personaje femenino porque significa el cuidado del hijo y el renacer. Porque cuando le dan una segunda oportunidad, a pesar de mantener el amor que tenía el recuerdo, ella, por cuidar el hijo, lo que dices tú, renace y se inventa otra vida, sigue la vida. Y en cambio el marido opta por todo lo contrario, la venganza, el rencor, claro, le toca a otra parte también de esclavitud. Pero cuando le ofrecen esa posibilidad, la niega. No sé si quisieras aportar algo, porque a mí me chocó que pusieras esas dos vertientes, que siempre la mujer es como la de reconstruir. No pretendía, o sea, no era esa mi intención. Lo que pasa es que en la época de la que estamos hablando, la religión, la fe, era algo determinante en la vida. No era como ahora. Ahora hay personas más religiosas, otras menos religiosas, pero la religión ocupa un papel secundario en la vida de la mayoría de la gente. En la Edad Media, la religión, la fe, era algo determinante. Dios era el referente de todas las cosas. No existía lo que hoy llamamos humanismo. No se concebía la vida sin Dios. Había musulmanes, había cristianos, había paganos, pero no había ateos, no existía el ateísmo. Todo el mundo creía en algún Dios o en algunos dioses, ¿no? Entonces, para un cristiano, abjurar de la fe cristiana y abrazar una fe distinta, no suponía un sacrificio, suponía poner en riesgo la salvación de su alma. Es decir, suponía arder eternamente en el infierno. Hubo muchos que lo hicieron. Hubo muchos cristianos que con la conquista musulmana se convirtieron obligados por las circunstancias, pero hubo otros muchos que no lo hicieron y que abrazaron el martirio y que buscaron deliberadamente el martirio o huyeron al norte. Hubo muchísimos mozárabes que se negaron a convertirse al cristianismo, hablo de ellos en la novela, a pesar de tener que pagar unos tributos onerosísimos, de ser discriminados, de vivir muy mal, de pagar muy cara esa perseverancia en su fe. Y es el caso de Tiago. ¿Porque un hombre sea más reacio que una mujer a rehacer su vida? No. Sencillamente porque él, en la situación en la que está, decide salvar su alma en lugar de salvar su vida, ¿no? Esa es la motivación, está ahí. Yo lo intento explicar en la novela, pero muchas veces, claro, es que con la mentalidad contemporánea puede resultar difícil entender por qué la religión era tan importante en ese momento. A mí me dicen muchas veces, tú eres una persona muy religiosa. No lo soy, en absoluto. Más bien lo contrario. Pero escribir novela histórica alto medieval sin introducir ese elemento religioso es anacrónico. Es como poner un reloj de muñeca a un personaje. La religión era el centro de la vida de las personas en la Edad Media. Comentarte, también en principio, o sea, me gustó mucho la novela, me resultó dinámica y eso. Y sí, yo también encontré antagonismo entre Mencía y Tiago, con lo que dice ella y eso. Pero a mí lo que yo lo vi más como de parte de Mencía como en un sentido de abandono. Ella pensaba que Tiago la había abandonado, porque en realidad no sabía lo que le había pasado. Entonces yo creo que ella que sí tuvo ese coraje de volver a empezar otra vida, pero tenía como una contradicción entre la esperanza de que la encontrara, pero a la vez ese sentimiento de abandono que tenía. Y después Tiago
que después, o sea, él sí, claro, evidentemente, él siempre tenía la esperanza de poder volver. Y yo creo que eso era lo que a él le hacía seguir después de todo lo que había pasado, por querer volver con su mujer, no iba a abandonar en el último momento. ¿Sabéis qué es lo maravilloso de una novela? Que una vez que uno la termina, o sea, yo la suelto y se la entrego a mi editor y tú la coges y la lees, la novela tiene tantas lecturas como lectores. Cada lector interpreta la historia a su manera y entiende lo que quiere entender o lo que buenamente entiende e interioriza lo que quiere interiorizar y lee esa novela con arreglo a sus sentimientos, a sus valores, a sus principios, a sus creencias. Entonces, una cosa es lo que yo hubiera querido escribir y otra cosa es lo que tú hayas entendido, pero es tan real y tan válido lo que tú hayas entendido como lo que yo haya querido decir, porque la novela ya no es mía, es de todos, es de cada uno de los lectores que la tiene en sus manos. Y yo estoy segura que la cara que yo imagino de Mencía no es la misma que imaginas tú. Y la cara que yo imagino de Tiago no es la misma que imaginas tú. Y eso es la diferencia maravillosa, a mi juicio, entre una novela y una serie de televisión. La novela es infinitamente más rica, abre un mundo mucho más amplio de posibilidades que una serie de televisión, ¿no? Entonces, bueno, yo quise escribir una historia emotiva, una historia respetuosa con la historia real, con mayúscula, con la historia que conocemos, una historia con minúscula de esa historia y una historia donde hubiera emociones, sentimientos, miedos, odios, amores, en fin, digamos que los elementos que configuran la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y a partir de ahí todas las interpretaciones son válidas, absolutamente todas. Yo les tengo tanto cariño a Tiago como a Mencía y los comprendo a los dos. Cualquiera de los dos podría haber reaccionado de otra forma. Es más, cuando empecé a escribir la novela, mi idea era que se reencontraran. Lo que pasa es que a medida que iba escribiendo me daba cuenta de que hubiera sido completamente inverosímil. Las posibilidades reales que habría tenido un cautivo de esas características, no un noble con medios económicos que pudiera ser, cuyo rescate pudiera ser pagado, etcétera, etcétera, sino las posibilidades que habría tenido un cautivo como Tiago, un simple herrero, sin fortuna, sin familia, sin nada, de salir con vida de una situación así, habrían sido inexistentes. Entonces, si yo me hubiera inventado una forma de juntarlos otra vez, habría sido un final feliz muy inverosímil en términos históricos. Por eso intenté escribir un final esperanzador, pero verosímil. Aunque el pobre Tiago no tiene un final muy bueno, pero bueno. Le tocó. Pobre. Bueno, pero oye, el heroísmo y la gloria es algo que también vale la pena, ¿no? Aunque parece que al final siempre se tiene la esperanza de otro final más benigno, por decirlo de alguna manera, que creo que sí, que es el final lógico. Exacto. Ese es un final verosímil, lógico. Que de repente él lograra huir y tal y se encontraran habría sido bastante inverosímil. Y que ella sobreviviera a una situación así sola también habría sido inverosímil en sus circunstancias. Entonces, yo ya digo, yo intento hacer historias verosímiles, historias que tengan emoción, que tengan intriga, que tal, pero que sean verosímiles con la historia con mayúsculas, que sean novelas históricas, como digo, que sean acordes con la historia, con lo que nos dice la historiografía real. Ramón, que tiene la mano alzada. Ay. Ramón, lo tenemos online. Sí, muy buenas. Hola, Ramón. Mascarillas, soportes, bueno, me lo he cargado todo. Buenas tardes a todos. Oye, es una experiencia única el estar en el centro desde Madrid. Gracias, Isabel, por la maravillosa novela que has hecho. Yo lo he pasado muy bien, me he divertido muchísimo. Y mi pregunta es muy simple. ¿Realmente te has sentido tan a gusto escribiendo Las campanas como La Visigoda?
A gusto, a ver, escribir no es un proceso en el que uno se sienta a gusto. Es muy duro escribir. Requiere mucha disciplina y mucha concentración y muchas horas y mucho trabajo. Es una sensación... es una sensación de agridulce. Una vez que está escrito es muy placentero, pero hasta que lo escribes se sufre mucho. La Visigoda fue como un juego. O sea, la Visigoda lo escribí sin saber lo que era escribir una novela. Era mi primera novela. Fue una especie de juego que me traje con José Luis Balbín, porque saliendo un día de la iglesia de Pravia vi una placa que hablaba de los reyes holgazanes y le pregunté qué era eso de los reyes holgazanes y me explicó, eran unos reyes que hubo aquí hace muchos siglos y tal, que en vez de luchar contra el moro le pagaban tributos y tal, y a mí me pareció que aquello era muy... Yo no, en mi vida había oído hablar de los reyes holgazanes. Y le dije, pero es una historia preciosa, ¿por qué no escribes una novela? Y él me dijo, pues escríbela tú. Y así nació La Visigoda y me la escribí en 4 meses en el sótano de mi casa haciendo obras. O sea, porque no tenía ninguna pretensión, era un poco un juego. Luego, de hecho, releyéndola, ahora que la he releído, porque la ha reeditado Plaza y Janés, la he corregido muchas cosas. Las Campanas de Santiago está más trabajada, es mi 8ª o mi 9ª novela, no sé, ya he escrito muchas y está más trabajada. Pero desde el punto de vista de la historia, de los personajes, de cómo trabar una historia y la interacción entre los personajes, etcétera, sí, no ha sido un proceso muy, muy diferente. Está más trabajada Las Campanas de Santiago que La Visigoda, pero con las dos he sufrido mucho y he disfrutado mucho. La pregunta viene porque yo me pareció que estabas exactamente igual de brillante que en La Visigoda, porque sí, yo creo que el proceso de escribir es un proceso que tiene que ser divertido. Si no lo pasas bien, es un esfuerzo muy grande. Entonces, no es divertido, no. Bueno, no es divertido. No sé si tú has escrito algo, pero... No, yo no he escrito... No es divertido. No. Es muy laborioso. Es que, bueno, por lo menos para mí, a lo mejor hay quien se divierte escribiendo, suerte que tienen. Yo no, yo sufro mucho escribiendo. O sea, el enfrentarse al folio en blanco es muy duro. Y lo que es divertido es documentar una novela para mí. O sea, cuando yo me pongo a pensar en una novela y empiezo a leer y me voy, cuando se podía, ahora no se puede, pero bueno, me voy a ver la Catedral de Córdoba y a visitar la Córdoba medieval, o me voy a Santiago de Compostela y un catedrático me pasea por ahí por los entresijos de la Rúa de los Francos. Todo eso es muy divertido. O cuando me hice el Camino de Santiago para escribir La Peregrina, eso sí es muy divertido, y ese proceso de bulle en la cabeza, de apuntar ideas, de tal, todo eso es fascinante, es muy divertido. Pero sentarse ante el ordenador sabiendo que tienes que producir 400 o 500 páginas de la nada, eso no es nada divertido. Ahí se sufre mucho. Y para que al lector le parezca divertido, para que tú cuando leas de corrido y te lo pases bien y sea divertido, yo he tenido que trabajar como una hormiga para animar, para pulir, para hacerlo fluido, para que el relato fluya y no se note que hay mucho curro detrás. La verdad se dice que has conseguido una gran novela. Mi más cordial enhorabuena, de verdad. Porque ya digo que, de verdad, gracias de corazón, porque yo no escribo ni para la gloria, ni para tener buenas críticas, ni para enseñar historia, ni para nada. Yo escribo para que mis lectores se lo pasen bien. Y si además te queda un pozo de conocimiento de la historia real, de verdad, o sea, verdadero, no una trola, pues mejor que mejor. Pero el objetivo es que te lo pases bien. La verdad que aprovecho, ya que he pedido la palabra, para comentarte, Isabel, y volviendo un poquito al tema de Las Campanas de Santiago, que ha sido realmente entretenido. Sí que es verdad que aunque hay 2 personajes principales, 2 protagonistas, tenemos a Mencía y tenemos a Tiago, yo he visto más peso, más protagonismo en Tiago. Y me ha llamado la atención, la verdad que me ha gustado. Yo, vamos, tú dices que no te sientes tan cómoda escribiendo con un protagonista masculino, pero bueno, yo la verdad que lo he visto muy fluido, muy cómodo, y sí que, pues bueno, me ha llamado la atención de por qué has elegido un guerrero o el guerrero. Porque existe una tradición histórica acreditadísima que sostiene que Almanzor se llevó las campanas de Santiago y otras muchas iglesias. Los musulmanes
destruían o robaban sistemáticamente las campanas de los lugares cristianos que atacaban, porque las campanas, está contado en la novela, y eso es histórico, eso es cierto, las campanas simbolizaban la voz de Dios, la voz del Dios cristiano, y el profeta había prohibido que la voz del Dios cristiano se proyectara más lejos que la voz del almoédano, que era la que llamaba la oración del Dios musulmán, y en consecuencia las campanas eran un objetivo prioritario y destacado de todas las campañas. Almanzor robó y destruyó o se llevó muchísimas campanas de muchísimos lugares, y las de Santiago concretamente, como precisamente eran la voz del apóstol, del discípulo de Jesucristo, es decir, eran la voz de un personaje muy destacado de la cristiandad, se las llevó y se las llevó a hombros de cautivos cristianos. Eso es una tradición acreditada, que probablemente tenga base histórica. Yo no sé si esas campanas viajaron todo el trayecto de la forma que yo cuento a hombros de cautivos cristianos, o si viajaron parte del trayecto en carro, pero es evidente que esas campanas fueron a Córdoba y al cabo de los siglos volvieron a Santiago. Eso es lo que nos dice la historia, y esa es la base de la que parte la novela. Por eso es herrero, porque tiene que tener un papel en la fundición o en el transporte y después reconversión de esas campanas en lámparas para la mezquita, ¿no? Yo repito, hacer un personaje verosímil, un personaje de carne y hueso lleva mucho trabajo. Precisamente eso es lo que más trabajo lleva. Los paisajes, los escenarios, eso es lo más fácil de una novela. Lo más difícil es construir personajes que tengan realidad, que tengan humanidad, que sean personajes reales. Y yo no es que me sienta incómoda, lo que he dicho es que tengo mucho trabajo, que da mucho trabajo, porque además meterse en las emociones de alguien de un sexo distinto pues es más complicado que reflejar las tuyas, ¿no? A mí me es muy fácil escribir como madre, porque soy madre y sé lo que siente una madre. Me resulta más difícil comprender, interiorizar y transcribir otro tipo de emociones, ¿no? Pero lo que no creo es que Tiago tenga más protagonismo que Mencía. Es verdad que Tiago describe, o a través de sus ojos vemos la Córdoba califal, vemos Almanzor, vemos personajes históricos determinantes de ese periodo, pero Mencía es la que describe la realidad del pueblo llano, la situación en la que están millares de personas víctimas de esas aceifas, de esas guerras, de esos enfrentamientos entre cristianos, y que no tienen absolutamente ninguna capacidad para cambiar esa situación, y lo único que pueden hacer es sobrevivir lo mejor que pueden, esforzándose con aquello que les es dado, que es muy poco, ¿no? Y para mí eso tiene tanta importancia como lo otro. Y no he contado cuántas páginas dedico a uno y al otro, no lo sé, pero yo creo que son más o menos las mismas, y ya digo, para mí el personaje de Mencía no tiene nada que envidiar al de Tiago, es tan protagonista como él. Bueno, ya que me he puesto a hablar sobre la novela, me parece una novela que cumple los dos requisitos que decías, el ser entretenida y el ser didáctica. Una novela río con un sentido inverso, de un lago nacen dos ríos, el de Mencía, que se va al norte, describe nuestra tierra, todas las dificultades que tiene una mujer en la época, al mismo tiempo los vikingos, que bueno, son un poco parte de ese alma de cudillero, toda esa riqueza del paisaje y de los agricultores, de los pescadores, y luego la otra que es, digamos, la más histórica, la que está más recogida en los libros, y bueno, esa evocación a San Eulogio, que bueno, Tiago acaba muriendo en la cruz igual que San Eulogio y todos los mártires de Córdoba. Hubo un momento, dentro de esa parte entretenida, en que me hiciste dudar si te ibas a saltar la historia y se iba a cargar al Almanzor. Lo dudé, dije, a ver si lo mata, hombre, a ver si lo mata. Hombre. Es que Almanzor, es que tenemos una cuenta pendiente. Almanzor pasó por mi pueblo y quemó la iglesia, está reseñado que destruyó la iglesia en nuestro pueblo. Entonces, mira, hombre, si hoy tengo la... Mira tú. Bueno, pero reconoce que la venganza póstuma es tremenda.
Sí, sí. La venganza póstuma vamos, está bien vengada tu iglesia, la iglesia de tu pueblo, Sí, ¿eh? sí, La venganza póstuma de Tiago es terrorífica. Pero Almanzor... lo planteaste tan bien que por un momento me hiciste dudar. Dije, Dios, a ver si estoy equivocado y lo mata este hombre. Hombre, eso sí que habría sido un poco extrapolar la realidad histórica. Todo se puede hacer. Hombre, sí, se puede, pero bueno, yo no soy muy dada a esas licencias. Eso habría sido una licencia muy gorda, muy gorda. Pero ya digo, en la cruz morían multitud de cristianos y de musulmanes. La crucifixión era una forma de ejecución muy habitual por parte de los musulmanes. No, los cristianos no crucificaban por razones obvias, porque en la cruz había muerto Jesucristo y no se crucificaba a nadie. No es que no ejecutaran, a ver, colgaban, decapitaban, mataban de muchas formas, pero no en la cruz. Pero los musulmanes sí crucificaban a mansalva y decapitaban y mataban de muchas formas también. Luego, la forma de morir de Tiago es perfectamente verosímil. Y a ver, lo de los vikingos, sí es verdad que en Cudillero hay una tradición de que descienden en un barco vikingo y tal, que me pareció muy bonita y me parece muy bonita, muy entrañable y la recojo en la novela. Pero lo que sí está acreditado es que los vikingos hicieron numerosas incursiones por el litoral cantábrico en esa época, muchas. Intentaron asaltar Compostela, asaltaron el litoral muchas veces, fueron rechazados por Alfonso I años antes, cuando en la expedición en la que bajaron hasta Córdoba y se adentraron por el río Guadalquivir, etcétera, etcétera, hasta Sevilla, perdón, y se adentraron por el Guadalquivir, etcétera, habían sido rechazados de Asturias por Alfonso I, que los plantó cara y los echó de allí, que debía ser de AUPA, Alfonso I, de ser un tipo realmente sensacional, sobre el cual escribo en Astur. De modo que la licencia es relativa, porque vikingos hubo y sería perfectamente verosímil que hubiera un descendiente de un vikingo en una aldea perdida. No sería nada inverosímil. Es algo de lo cual los pisuetos, los cudillerenses están muy orgullosos y a lo mejor es cierto. Como dicen los italianos, se non è vero e ben trovato. Desde luego es verosímil. No es imposible en absoluto. Así como habría sido inverosímil que Tiago matara al Almanzor, eso sí que habría sido mentira y gorda, pero la existencia de una aldea de origen vikingo en el litoral cantábrico no es en absoluto inverosímil. Buenas tardes, Isabel. Hola, Lucía. Precisamente al hilo de esto que estamos hablando de Cudillero, venía mi pregunta, porque bueno, se ve un poquito el libro de Busto y de su mágico Cudillero, ¿no? Hay un pasaje que relatas la tempestad que pasaron y cómo tuvieron que salir a rescatar una serie de convecinos, y hablas de la diferencia, entre la cultura nórdica respecto al papel de las mujeres, de cómo las mujeres se dedicaban a imponer, digamos, el orden en la aldea, mientras que en los barcos, quizá debido a esa mayoría de hombres que eran los que estaban en los barcos, las mujeres no iban a los barcos, eran ellos los que ponían ese orden, ¿no? Y lo comparas un poco o lo llevas al terreno de también las mujeres astures. Y quería preguntarte por cuál de las dos opciones te decantas tú más, si esa diferencia viene de la cultura nórdica o te parece que viene más de la cultura astur. Viene de todo. O sea, somos una suma, una acumulación de toda nuestra herencia cultural. Todo forma parte de un mismo, ¿no? La cultura precristiana asturiana era una cultura en la que las mujeres tenían mucho poder, buscaban marido a sus hermanos, eran en muchos casos sacerdotisas y también tenían poder político en los castros. Todo eso está contado en Astur y está basado en investigaciones antropológicas. Incluso hoy en día el papel de la mujer en Asturias no tiene nada que ver con el papel de la mujer en Murcia o en Andalucía. Son formas de entender las relaciones familiares muy distintas, ¿no? Y además en Asturias y en el litoral cantábrico en general,
los hombres pasaban mucho tiempo embarcados y cuando los hombres estaban embarcados, quienes gobernaban eran las mujeres, su casa, su aldea, todo, y tenían que resolver los conflictos. Eso lo cuenta Juan Luis, pero se ve también, cualquiera que pase tiempo en una aldea de pescadores, ya sea de Asturias, de Guipúzcoa o de Galicia, sabe que las mujeres han tenido que gestionar el día a día mientras los hombres estaban embarcados siempre. También han sido tierras de mucha emigración y cuando el hombre emigraba a las Américas a buscar un mejor futuro, la que se quedaba en casa atendía a los hijos, los campos, los ganados, la vida, la que sacaba adelante a la familia, mientras el hombre se abría camino en la emigración era la mujer. Y todo eso va sumando, toda esa herencia ancestral que viene desde los tiempos más remotos, desde los primeros pobladores, toda esa herencia va conformando un carácter. Yo en mis novelas voy adaptando a los personajes al momento de esos personajes. Si habéis leído Astur y la Visigoda, la madre de Alana, Uma, no es como Alana. Y la madre de Uma tampoco es como Uma. O sea, se va produciendo una progresión a medida que va penetrando el cristianismo, que va penetrando la cultura goda, la cultura germánica y romana, mucho más patriarcal, digamos, el papel de la mujer va cambiando y el intento de dominar a esa mujer, de anular ese poder que tenía la mujer va en aumento. Por eso, por ejemplo, Alana en La Peregrina tiene que escribir en secreto, ¿no? Porque es peligroso para una mujer a esas alturas ya demostrar ese poder que, sin embargo, la madre de Alana ha ostentado sin ningún tipo de problema en su castro. Se produce una evolución histórica a raíz, a partir de unos presupuestos históricos y antropológicos y culturales. Y todo eso está en mis novelas. El feminismo no es retrospectivo, el feminismo es un movimiento que surgió en el siglo finales del XIX, principios del XX, que con el sufragismo y que ha ido evolucionando con el tiempo. Yo hago novelas históricas, pero no es el mismo el papel que tenía la mujer en la cultura musulmana que el que tenía en la cultura de la cornisa cantábrica, no es ni parecido. Y en consecuencia las mujeres, cuando escribo Astur, por ejemplo, las mujeres de la familia de Iquila, las mujeres visigodas de formación y de cultura cristiana visigoda no tienen nada que ver con las mujeres asturianas, porque proceden de entornos culturales y antropológicos completamente distintas. Y todo eso va sumando, todo eso forma parte de lo mismo y configura la personalidad incluso hoy de la mujer asturiana. Felipe. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Hola, Felipe. Nada, estoy escuchando con mucha atención y mucho interés y darte la enhorabuena por tu estupendo trabajo. Yo soy historiador y profesor y nada. ¡Wow! Entonces me interesa especialmente tu juicio crítico. Bueno, a ver, yo estoy muy de acuerdo contigo en el tema de que, bueno, es una opinión personal mía. Quizás no es la más acertada, pero creo que las novelas históricas tienen que estar bien ambientadas y no poner personajes que tendemos mucho a hacer mucho juicio de valor ahora pensando en nuestra sociedad del siglo XXI y nos ponemos a juzgar personajes del siglo IX o del siglo VIII o a un emperador romano o a un emperador cristiano. O sea, yo creo que una novela histórica tiene que tener esa calidad de saber ambientar perfectamente los personajes y también cómo pensaban los personajes y en el periodo no podemos, o sea, yo pienso que no una madre del siglo VIII no va a pensar lo mismo que una madre del siglo XXI y un padre del siglo VIII tampoco. Entonces, me ha gustado mucho eso que has dicho, de saber ambientar bien la historia, de que la historia tenga un peso importante en la novela en sí, la historia como ciencia, y bueno, me ha parecido muy interesante. Como profesor me gustaría preguntarte qué papel piensas que puede tener la novela histórica
en nuestros alumnos actuales que, bueno, quizás ahora todos estamos pegados al Zoom, a la pantalla ya. Creo que es muy interesante que sigan leyendo y que se acerquen a los libros y al libro en papel y huelan el libro, y que es una cosa que a mí me parece que tiene mucho interés. Nada más, y darte la enhorabuena por esta gran exposición que nos has hecho. Pues muchas gracias, Felipe. Mira, ese del profesorado es un tema capital. Yo recuerdo que me dijo hace ya tiempo, no me acuerdo con qué novela era, me parece que era con Astur, no me acuerdo, un profesor que me dijo que él utilizaba Astur y la Visigoda para dar clase a sus alumnos, les pedía que los leyera. La novela histórica para mí tiene esa exigencia de rigor histórico precisamente porque hay mucha gente que lee novela histórica no solo con el afán de entretenerse, sino con el afán de aprender, y se cree lo que le dices. Entonces no le puedes engañar, o sea, no puedes matar al Almanzor, para entenderlo. Por muchas ganas que tengas, no puedes matar al Almanzor. Tienes que atenerte, y no puedes presentar a una abadesa agnóstica en el siglo XIII, por ejemplo, como hace Follett en una de sus novelas, y no puedes escandalizarte por la pena de muerte o por la esclavitud, cuando era algo absolutamente a la orden del día durante muchos siglos, etcétera, etcétera. O sea, no puedes establecer juicios, extrapolar juicios contemporáneos o pensamientos contemporáneos a épocas, pero al mismo tiempo tienes que intentar hacer un relato lo suficientemente entretenido como para que alguien, y sobre todo alguien joven, pueda leerlo con ganas y no aburrirse. Hoy en día me parece que una novela histórica entretenida es más importante que nunca, porque la gente joven tiende a juzgar o a imaginarse la historia a través de la serie de televisión. Se ha puesto muy de moda hacer series históricas, muy de moda. Desde Juego de Tronos, incluso antes, se ha puesto muy de moda. Entonces ahora resulta que hay muchos chavales que piensan que en la Edad Media todo era sombrío y oscuro y negro y de pieles y tal, cuando es mentira. La Edad Media es una época súper colorida, al igual que la Antigüedad. Todo estaba pintado de colorines, las paredes, todo estaba enlucido de colorines. No había dragones. Hay gente que seguro que piensa que había dragones. Bueno, pues no había dragones. O sea, era algo mucho más, muy distinto a lo que parece. Ahora los Bridgestone, esta otra serie británica, ahora está de moda hacer series históricas en las que para que sean políticamente correctas, se introducen relaciones intersexuales, interraciales, etcétera, como si fuera algo común en épocas en las que tal cosa no existía. El otro día, viajando a Inglaterra en el avión, vi una película de David Copperfield en la que David Copperfield era pakistaní, su madre era blanca, su padre era indio. O sea, era una cosa demencial. Y yo creo que mucha gente joven cuya fuente de información histórica es la televisión, se va a hacer un cacao mental monumental y va a tener una concepción de la historia que no tiene absolutamente nada que ver con la historia real. ¿Por qué? Para adaptar la historia a lo que hoy se considera políticamente correcto. A mí eso me parece de una gravedad extrema. Y yo intentaría fomentar en los alumnos la lectura de novelas históricas, de buenas novelas históricas, para que pudieran instruirse deleitándose, como decía el clásico, ¿no? O sea, para que pudieran entretenerse, leer algo bien escrito a ser posible, y además aprender historia auténtica, historia de verdad, no el engendro políticamente correcto que están haciendo ahora las televisiones, que me parece una deformación de la historia gravísima, gravísima. Y ya para concluir, también me ha interesado mucho lo que has dicho de que escribir un libro es un trabajo, y me siento muy identificado contigo, porque yo no escribo novela histórica, ni sé, ni admiro mucho a la gente que es capaz de hacer eso y de imaginar y recrear personajes en periodos distintos de la historia. Yo me dedico a la historia, al archivo, a documentarte y hacer libros de historia en la medida que he podido. Y la verdad es que es un trabajo, pero muy duro y muy sacrificado, y que lleva muchos años, muchos esfuerzos y viajes y de un lado a otro. Y hombre, es grato cuando ya lo ves terminado y alguien de vez en cuando lee alguno de tus libros. Yo no tengo la suerte que tienes tú. Y
Y me ha parecido muy interesante lo que dices, que es un esfuerzo, porque una de las cosas que nuestros jóvenes tienen que valorar es que por lo menos nosotros, yo, la gente de mi edad, yo creo que sí que lo valoramos porque nuestros padres nos lo han inculcado, la sociedad del esfuerzo, del trabajo, de que el estudio es un trabajo, de que el trabajo también es un trabajo, no es nada broma. Y me ha parecido muy interesante que des esa... No estoy muy de acuerdo en estos escritores que, lo escribí en 2 días, no sé qué. Yo no lo entiendo eso, porque yo todo lo que he hecho me ha costado muchísimo hacerlo y me acuerdo de cada palabra que he escrito, en qué momento la escribí y cómo la escribí. Y entonces creo que es muy importante y muy interesante esta visión que has dado del escritor trabajador y la escritora trabajadora. Y me ha parecido pues muy interesante y estaba muy a gusto escuchando y por eso no decía nada. Pues estamos de acuerdo. O sea, repito, para que algo se lea fácilmente hay mucho trabajo detrás, muchísimo. Cuando no hay trabajo detrás es cuando la lectura se hace pesada y ardua y cuando ves que alguien se ha quedado sin ideas y se ha enrollado y dedica 4 páginas a describir algo que no tiene interés. Tal. O sea, la lectura fluida, por lo menos para mí, ya digo, a lo mejor hay genios que escriben de corrido, es posible y los admiraré mucho. Yo, desde luego, todo lo que escribo lo sudo y mucho, me cuesta mucho y pulo y releo y corrijo y vuelvo a pulir y eso lleva mucho trabajo previo y mucho trabajo de escrito y mucho sufrimiento. El momento de sentarse, si tú has escrito, sabes a lo que me refiero, el momento de sentarse a las 8 o a las 9 de la mañana delante del ordenador en blanco y decir, y ahora ponte a escribir algo bueno, algo que se lea bien, algo que no sea un ladrillo y escribir un párrafo y pensar esto es una mierda y borrarlo y volver a empezar eso es, yo creo que el pan nuestro de cada día de cada escritor serio. No sé, a lo mejor hay otros más frívolos que les sale de corrido. Bueno, también es verdad que luego eso se nota en el resultado. Pero pero tu trabajo de historiador, sin tu trabajo yo no podría hacer el mío. O sea, para que un novelista pueda hacer una novela histórica mínimamente rigurosa, tiene que haber un historiador detrás que ha recopilado los datos y que ha escrito el ensayo en el cual yo me informo para después escribir la historia de ficción. Así que muchas gracias a ti. Bueno, pues yo, con el tema que estábamos hablando ahora mismo sobre la lectura de los chicos, estábamos comentando que tal vez los medios de comunicación que lleven ellos, tipo Instagram, tal, que es una imagen que dice algo, la imagen del Instagram, y 4 letras debajo o poco texto, que igual ni coincide con la imagen, tal vez estemos volviendo hacia atrás en el tema de la conversión lectora. Y me recordaba mucho esta Semana Santa que hemos visitado alguna iglesia, cómo explicaban los misterios de la Biblia con los retablos. Digo yo, mira, el retablo moderno lo tengo yo en el bolso y es el Instagram. Lo único que ahora existe yo creo que algo retorcido en poner una imagen y con igual un comentario abajo que no coincide bien. No sé, estamos volviendo hacia atrás. En la mayoría de los chicos ya una película entera no te la ven, no te leen un libro entero, te leen los cómics, te van a los vídeos de YouTube, a las series que son mucho más cortas, no sé. La capacidad de atención igual es menor. Los niños sí que leen. La literatura infantil está muy en auge, pero es verdad que son libros muy cortitos, con muchos dibujos, con música, con interacción manual. Tú tocas y te sale una canción, tocas y te sale un personaje, levantas. Entonces yo creo que lo que estamos perdiendo, y me parece gravísimo, es la capacidad de abstracción. Lo que diferencia al ser humano de las demás especies es el simbolismo, la capacidad de abstracción, la capacidad de ver una letra que aparentemente no tiene ningún significado y que esas letras, esos símbolos, traducirlos en tu mente a un concepto y ese concepto a una imagen o esa imagen a un concepto. Todo eso es
la complejidad de nuestra mente, de nuestro cerebro, nuestra capacidad de abstracción. En la medida en que todo es imagen ya no hay que abstraer nada. La información entra directamente y no hay que hacer ningún proceso de elaboración, ni de abstracción, ni de traducción de nada. Eso nos hará muy rápidos en lo matemático, en lo meramente mecánico y matemático, pero nos hará perder una enorme capacidad de imaginación y de creación. Y para mí eso es muy grave. Y por eso creo que hay que fomentar la lectura absolutamente y a toda costa, para lo cual hay que hacer de la lectura algo entretenido. O sea, yo creo que uno de los graves problemas de la educación, por ejemplo, no sé ahora, yo ahora tengo hijos mayores y nietos pequeños, así que no sé cómo va, pero yo me acuerdo cuando mi hijo tenía 13 o 14 años, le mandaron en el colegio leer La Regenta. Leerse La Regenta a los 14 años es odiar la literatura para siempre, porque es un coñazo La Regenta si te la lees con 14 años. Entonces, no sé, ya te digo, no sé cómo estará ahora el sistema educativo, espero que haya mejorado, pero habría que hacer un gran esfuerzo para que el hábito de lectura en la juventud se mantuviera a través de obras entretenidas, no de clásicos de la literatura de hace 200 años, sino de cosas entretenidas. Todos los Harry Potter, todos los libros de vampiros, todo eso a mí me parece fantástico, porque lo importante es que lean y conserven su capacidad de abstracción, de imaginación. Eso es lo importante. Y luego ya irán leyendo cosas cada vez más profundas o mejor escritas o lo que sea. Lo importante es leer. Y si me lo permitís, yo quisiera haceros una pregunta a vosotros. ¿Puedo? Quería preguntaros, para los que hayáis leído los dos, La Peregrina y Las Campanas de Santiago, ¿cuál os ha gustado más y por qué? Todos. Si me contestáis todos, os lo agradezco, porque para mí es una información muy valiosa. Pues mira, a mí me gustó más el de Las Campanas. Lo encontré más ágil a la lectura y sobre todo de un tema que no conocía, porque yo llevo muchos años ya leyendo sobre el Reino de Asturias para organizar, no este club de lectura, porque yo esto no contaba con ellos, pues sí, idea de Clara, que se le ocurrió, y yo creo que en mi página web, donde estaban todos los libros, todos los que encontraba los iba añadiendo, y resulta que, claro, me los leía no como me los leo ahora, me los leía rápido, o sea, para entretenerme. Coge el libro y lo empiezas y lo terminas. Ahora ya lo lees más despacio y intentando sacarle un poco de miga. Entonces, claro, llega un momento en que no sabes dónde leíste el qué, dónde leíste, de quién estás hablando cuando una hachazcona da 7 vueltas para clavarse en Munuza, por ejemplo, 7 vueltas, y luego ves en las recreaciones y demás lo que es una francisca. ¿Qué tamaño tiene y qué peso y si puede dar 7 vueltas y caer con la suficiente fuerza para matar a alguien? Y luego ya te das cuenta que no. No sabes en qué libro leíste que si Alfonso II es casto porque es impotente, porque es monje, porque se gay, ya no sabes dónde lo metiste y entonces llega un momento en que coges y dices, ay, mira, era donde era gay. Entonces, leer un tema nuevo, aunque se nos va un poco de la época, pues siempre es muy entretenido. Aparte que lo encuentro, el hecho de que nos lo dejaras así, colgando con Ramiro para empezar otro, y digo yo, ¿ahora qué hago? Hay que esperar. Quiero la siguiente temporada ya, como los críos. Entonces, yo por mí me gustó más el de Las Campanas. A mí me gustó también más Las Campanas, porque lo encuentro más dinámico, como dije antes, porque abarca más aspectos de diferentes culturas, hace lo que comentábamos, hace una visión así de la cultura norteña, una visión de la cultura del sur, de los árabes, de la reconquista, o sea, es como que es una miscelánea un poco de todo, pero a la vez intenso. Entonces, por eso me gustó más Las Campanas, aunque La Peregrina me gustó mucho, porque el viajecito me encantó. A mí también me gustó más la novela de Las Campanas de Santiago. Quizá, un poco lo que dice Carmen, el
viaje de la peregrina es un viaje muy largo y como pues, un poco cansado, tanto para ella que realizó el viaje como para los lectores, que a veces te puedes perder, porque es verdad que nosotros desde aquí conocemos los paisajes por los que fue pasando. Entonces, claro. Dices, caray, Cornellana, pues bajarles de Cornellana, ¿vale? Pero yo lo veía como un poco más lento que el desarrollo de la novela. Sin embargo, me lo leí en 3 días y bueno, es otro tipo, yo lo veo como otro tipo de novela. No sé si estás de acuerdo. Pues fíjate, a mí también me gustan mucho más Las campanas que La peregrina. Yo creo que es mejor novela, es más entretenida, es más dinámica y sin embargo ha vendido menos. Paradojas de la vida. ¿Por qué? Por la pandemia, por el título, no lo sé. No lo sé, pero a mí también me gustan las campanas. Y la siguiente va a ir totalmente en la línea de Las campanas. Va a ser más acción, más aventura, más dinámico. Porque aunque el trabajo es el mismo y se sufre lo mismo, pero el resultado es más, yo creo que mejor, es más entretenido. Sí, a mí también. Pero por eso os quería preguntar, porque una generalmente es la peor juez de una misma, ¿no? Pero me gusta oíroslo decir porque a mí también me ha gustado mucho más las campanas que La peregrina y sin embargo, tal vez por la temática, no lo sé por qué, pero comercialmente ha ido mejor La peregrina que Las campanas, que han ido muy bien, ¿eh? En Navidad llevaba, es lo último que sé, salió en septiembre y en diciembre llevaba 32.000 o 33.000 ejemplares vendidos, que es un montón de ejemplares en tan poco tiempo, o sea que ha ido muy bien, pero La peregrina fue mejor, probablemente por la pandemia, no lo sé, pero bueno, me alegro mucho de saberlo. Me ayuda mucho esto que me decís porque ya digo, cualquiera que os diga, no, yo escribo para mí mismo, mentira, ninguno escribimos para nosotros mismos, escribimos para los demás y para que nos lean, esa es la verdad. Y Felipe me desmentirá. Hombre, quieres escribir algo que te guste a ti, pero quieres escribir para que te lean, para compartir lo que tú crees y lo que creas y lo que piensas. Y en consecuencia, pues claro, que te lean más te hace más ilusión, pero al mismo tiempo a mí me interesa mucho conocer vuestra opinión para ver si la mía coincide con la de los lectores, ¿no? Con la vuestra. Yo no lo he leído, pero después de esto seguro que lo voy a leer, porque me habéis intrigado mucho, porque la historia me parece que tiene que ser muy interesante, el primer camino, pues, o sea, que la próxima vez ya te diré algo. Eso, bien. También más la de Las campanas. Pues sí, yo creo que, a ver, muy entretenidas las dos. La peregrina me resultó muy didáctica. Es decir, aprendí un montón de cosas sobre el Camino de Santiago y, bueno, nosotros, a ver, yo por el trabajo, pues siempre es mucho más enriquecedor ir aprendiendo sobre una temática, pues entreteniéndote con una novela. Pero Las campanas de Santiago me ha resultado más emocionante, más trepidante, por decirlo de alguna manera. A lo mejor, ahora que os estaba escuchando, a lo mejor sí que me sorprendió más el personaje de Tiago, porque estaba más acostumbrada a leerte con protagonistas femeninas, como hemos leído Astur, hemos leído La visigoda, claro, La peregrina. Pues de repente Tiago me resultó un personaje muy refrescante. Por eso me llamó la atención, pues eso, la figura de Tiago, y me puse a investigar. Y es verdad, robaron las campanas de Santiago, que eran 11 campanas. Nos pusimos aquí a investigar sobre el hecho y es verdad... No podían ser 11 campanas en el siglo X. Pues me salía en un artículo, buscando información, me salía que aparte de las campanas, igual es que comentaban que aparte de las campanas de Santiago, en todo el trayecto de Santiago a Córdoba habían ido robando todas las campanas de todas las iglesias. Eso sí, pero Santiago no tenía 11 campanas, tendría 2 como mucho, o una. Ninguna basílica de esa época tenía 11 campanas, no. Pero eso sí, ya os he dicho antes que los musulmanes sistemáticamente robaban o destruían todas las campanas porque las había prohibido el profeta. Eso sí. Es una historia muy interesante y luego además porque como Tiago profetiza al final de la novela, siento por los spoilers, pues decía, las campanas retornarán. Y entonces la verdad que es muy, muy interesante la historia de las campanas, porque aparte de hacerse con toda esa cantidad de bronce y llevárselo a Córdoba,
lo emplean efectivamente en lámparas, lo que había leído era dándoles la vuelta y creándoles una especie de trípode, y en las puertas de la mezquita. Y luego resulta que, donde lo habíamos encontrado con Fernando III, vuelven a coger todo el bronce de la mezquita de Córdoba y hacen que esclavos musulmanes hagan el trayecto a la inversa para devolverlas a Santiago. Eso lo leeréis en una novela mía. ¿Está bien? Bien, ahora las campanas harán todo su recorrido. Ah, o sea, que ahora estás en esa parte. Bien, bien. No, todavía no. No, porque mi idea inicial era contar la historia de las campanas en una sola novela. Lo que pasa es que me puse a documentar y a pensar, y me iban a salir 2000 páginas de novela. Había muchísima historia que contar. Entonces, comentándolo con mi editor, pensé, yo creo que esto me da para 2 novelas y tal, un viaje de ida y otro de vuelta y tal. Y pensándolo, en literatura, digamos que es más común las trilogías que las duologías, o como se llame. O sea que al final serán 3 novelas. Pero las campanas, pero la profecía de Tiago se cumplirá. No, es que cuando te preguntaba antes al inicio, eso me llamó la atención porque sí que históricamente está documentado que el viejo monje que custodiaba la tumba lo respetó Almanzor y quedó ahí. Pero claro, a la hora de meter el herrero, pues hablando de novelas trepidantes y novelas río, como decía Chema, yo me acordé, por ejemplo, de Modesto Medina y Manuel Martín, que tienen otra novela, En la Tierra de los Muertos, que va a ser cuatrilogía. Y ahí, por ejemplo, sí que salía un herrero, que salía, ¿cómo se llamaba el herrero? Hashim Aldarrab, el que encabeza en Toledo la revuelta de Toledo y se hace durante es como un personaje así como muy fuerte. Y dices, bueno, como un herrero en ese momento consigue el dominio en Toledo. Y entonces yo, pensando en Tiago, me acordé de él, pero bueno, en una versión cristiana, así un poco como el héroe, antihéroe. La verdad que me gustó muchísimo. Muchas gracias. Me voy a ir hoy más mucho que larga. Me voy feliz y me vais a dar mucho ánimo para seguir escribiendo la siguiente. Porque ya digo que cuando uno está escribiendo sola en el despacho, escribir es un trabajo muy duro y muy solitario, sobre todo muy solitario. No es como ir a la tele o al despacho o a donde sea, donde tienes compañeros, te tomas un café y tal. Escribir es algo que haces tú con tus libros, con tu documentación, con tu cabeza y con tus fantasmas. Y muchas veces se siente una muy sola. Y entonces estas reuniones, por ejemplo, a mí yo hoy estoy feliz y me estáis haciendo un enorme favor, os lo digo de verdad, así que contad conmigo cuando queráis, porque este feedback, este hablar con vosotros, este saber lo que transmito, lo que no transmito, este saber que todo ese sufrimiento y ese esfuerzo y esa soledad luego conecta con vosotros que tenéis el libro y que lo estáis leyendo y que sentís mis sentimientos y vibráis con mis personajes y con mis emociones y tal, eso es lo que te motiva para seguir trabajando y para pensar y para devanarte los sesos y para borrar una página que no te gusta cómo ha quedado y volver a empezar, y eso es fundamental, si no, no tendría ningún sentido. O sea que os lo agradezco mucho y bueno, pues a veces a veces no siempre, los personajes empiezan siendo una idea muy genérica y muy poco perfiladas y como un boceto muy abstracto, y a medida que vas pensando y que vas avanzando y que vas desgranando la trama, van cobrando un perfil cada vez más definido y al final, ya digo, yo veo a Tiago de una forma y tú seguro que lo ves de otra, pero las dos hemos convertido a Tiago en un ser real, en un personaje real. Y eso es de lo que se trata, de que ese boceto que al principio no tenía prácticamente entidad, se ha convertido en alguien con quien te apetece encontrarte por la noche cuando coges el libro y te pones a leer. Es lo que a mí me pasa cuando me engancha una novela, que se convierten en mis amigos los personajes de esa novela y tengo muchas ganas de terminar la jornada, de terminar con las obligaciones para poderme sentar a charlar con mis amigos, personajes de la novela, ¿no? Eso intento con las mías. Pues sí que se consigue. Son personajes que luego dices, estás leyendo y cuando crucifican a Tiago y empieza con las profecías, dices, bueno, yo sí sé que se cumplen porque sé que en la mezquita hay una catedral, sé que se cumplen porque sé que Medina Zara se convierte en polvo. Bueno, todas esas profecías sí sé, pero claro, se supone que los que están allí escuchando y pensando que nada bueno va a traer que aquel hablara de esa manera, no sabían que realmente tenía razón.
Sí, sí. Bueno, es que de alguna forma hay que vengar el robo de las campanas del pueblo aquí del amigo. Había que, ya que no me podía cargar al Manzor, de alguna forma se tenía que vengar el pobre hombre de todas las faenas que le habían hecho. A mí también me gustó más esta. Bien, pues hay unanimidad. Hay unanimidad. Pues nada, si habláis con amigos, decirles, por favor, que esta está muy bien, que se animen, que se lo van a pasar muy bien. A mí también, sí, estamos de acuerdo. Yo sí que tenía una cuestión que es ajena a esto. Tienes publicada la novela para EPUB. Puedes comprar. Sí, en ebook, sí, está en ebook, sí. En ebook. Sí, ¿Se vende? ¿Tiene salida? ¿Se Sí. vende la novela en papel? ¿Cómo está el Pues mercado? ahora mismo no vendo más en papel. Yo concretamente vendo más en papel que en ebook, pero me parece que la última liquidación, la única liquidación que tengo, la de diciembre, iban vendidos como 7.000, 8.000 ebooks y lo demás era papel. 20 y tantas mil ejemplares en papel. Vale, Se vale. vende, yo vendo más en papel. Hay otros autores, también depende del público, tal, que venden más en ebook. Yo vendo bastante más en papel. Pero vamos, a mí el ebook o el papel me da lo mismo. Lo que yo saco de cada libro, que es un porcentaje muy pequeño, es igual en ebook que en papel. Lo que es ruinoso para el autor es el bolsillo, el libro de bolsillo. ¿Y el audiolibro? El audiolibro también no lo han terminado de hacer, pero están con él, están haciéndolo. La Peregrina sí que tiene audiolibro, precioso, por cierto, narrado por la misma actriz que dobla a Helen Mirren. No sé si le ponéis voz ahora mismo. Es una actriz de doblaje fantástica, fantástica, ahora mismo no recuerdo su nombre, pero si le ponéis voz a Helen Mirren, es la voz de Helen Mirren. Y lo están haciendo ahora mismo. Todavía no está hecho, pero lo están haciendo. Por aquí. Covadonga, la otra vez te quedaste con las ganas, ¿eh? Yo no te digo nada, pero... A mí la Peregrina me encantó, Alana me encantó el viaje. Este es más ágil, más rápido, lo leí también. Me costó mucho, o sea, no sé si por mí, que lo leí muchísimo más rápido, tuve más tiempo, pero yo me sigo quedando con Alana. Bien, bien. Bueno, es que Alana siempre será Alana. O sea, Alana es mi alter ego medieval y siempre lo será. Y le tengo un cariño enorme a Alana, ¿no? Y ahí estará. Lo que pasa es que, bueno, ahora le estoy cogiendo mucho cariño al personaje sobre el que estoy escribiendo, porque ya digo que es una abuela como yo. Y cuando habla con su nieto, yo me veo a mí misma totalmente, me reflejo a mí misma totalmente. Pero bueno, es como cuando te dicen, ¿a qué hijo quieres más? Pues o a tu padre o a tu madre. Pues bueno, pero creo que esta novela, por ejemplo, esta novela me costó menos escribirla que La Peregrina. La Peregrina, sobre todo empezar, me costó Dios y ayuda. Era más complicada por el formato, por las etapas, por las rigideces de formato que tenía. Me costó más escribirla y también le tengo mucho cariño, pero bueno, creo que esta es más ágil, más entretenida. Me chocó el viaje que hacía Mencía desde Cudillero a Gauzón. Lo miré, 4 horas y media con la mercancía para vender y 4 horas y media con lo que haya cambiado o hecho el trueque o lo que haya conseguido vender, otra vez a Cudillero. ¿Ese camino existe? O sea, ¿es una ruta que se puede hacer? Ahora no. Ahora no, pero es posible ir desde Cudillero hasta Avilés andando, claro. Claro. Es posible, claro. Sí. Bueno, no está exactamente en Avilés, está cerca, pero vamos, las ruinas del Castillo de Gauzón existen y se pueden visitar, yo las he visitado. Sí, sí. Y la distancia es aproximadamente esa, no hay una ruta que se pueda hacer, hay que desviarse, hay que ir a Avilés y luego volver, pero vamos, en su momento, cuando esa fortaleza que tuvo mucha actividad y fue muy importante, es muy plausible, no existe ningún documento donde diga que ahí se hacía un mercado, pero es muy plausible pensar que como cabeza de comarca ahí se instalaría un mercado o algo parecido a un mercado para el trueque y que quienes quisieran trocar o vender sus productos tendrían que ir andando o en mula, como mucho. No habría otra forma de viajar, más que andando o en mula. E irían, la gente andaba mucho más entonces que ahora,
Bueno, yo tengo 2 vecinas, tenía, una ya murió la pobre, pero tengo 2 vecinas en mi aldea, en Armayor, que hasta hace muy poco tiempo, una con 89 y otra con 91 años, iban todos los domingos andando a misa a la ermita de Santana, que desde mi casa, desde su casa y la mía, son como 4,5 kilómetros cuesta arriba. Y volvían 4,5 kilómetros cuesta abajo, 89 y 91 años. Y iban andandito, chino, chano, todos los domingos. Mi familia además está en Huerne y iban, cuando empezó los salsas, que era la lugarquesa, iban llenos. Y muchas veces iban desde aquí de Oviedo y estaba lleno, iban desde el Alto Flaviano hasta el Huerne, caminando con niños, con mercancía. Quiero decirte que es un tiempo mucho más actuales. Claro. Así era la vida, hasta hace muy poco. Si es que la historia ha cambiado brutalmente en los últimos, no sé, 80 años, digamos. Pero la vida hasta finales o hasta principios del siglo pasado, del siglo XX, era mucho más parecida a la vida en la Edad Media que a la que llevamos hoy, mucho más. Sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Como estas. Se parecía mucho. O sea, que tampoco es muy difícil imaginar lo que pasaría. Solo se podría ir a los sitios o en mula o andando, no habría más. O en carro. Y así irían andando y además era lo normal andar. Tenían una resistencia física muy superior a la nuestra, seguro. Aunque vivieran menos y fueran mucho más vulnerables a la enfermedad, tendrían una resistencia infinitamente superior que la nuestra, que somos unos blandengues. Yo te lo comentaba porque cuando leímos, ¿qué era? Astur, con el Castro de Coaña, nos informó un historiador que vino, un arqueólogo, ¿cómo se llamaba? Ángel Villa. Ángel Villa, que los límites del mar en aquella época, en la época en la que el Castro de Coaña estaba habitado, no eran los que había ahora. Entonces, que sí que se entendía muy bien el tema de la ballena y de todo eso sí era real porque no eran las mismas fronteras terrestres que las que tenemos ahora. Y yo me quería preguntar si es que en Cudillero había algún movimiento de tierra o realmente el puerto en Codo y todo esto es como lo vemos ahora. A ver, el puerto en Codo sería... El puerto nuevo no existía, evidentemente. Yo conocí Cudillero antes de que hicieran el puerto nuevo, o sea que es muy reciente. El puerto en Codo, el litoral sería pues muy parecido a lo que es ahora. No habría espigón, sería simplemente la entrada del brazo de mar. No habría espigón ni habría nada de eso, pero sería una entrada de mar en el que unas lanchas pequeñitas, unos barcos pequeñitos podrían recalar. Pero vamos, todavía en época que yo conocí, que yo lo llegué a ver eso, las lanchas cuando había mar, las lanchas las levantaban a hombros y las llevaban detrás de la iglesia para que no se las llevara el mar. Los marinos levantaban a hombros las lanchas de pesca y las traineras, y se las llevaban para protegerlas de los temporales y las colocaban detrás de la iglesia. O sea que todo eso lo he conocido yo en época de mi vida. Antes de que se hicieran, porque incluso ahora el mar muchas veces se salta el espigón. Hace 2 o 3 años, el temporal rompió el espigón nuevo, le abrió un boquete de muchos metros, no sé si tuvisteis ocasión de verlo, impresionante. La mar abrió un boquete bestial en un espigón nuevo. O sea que una tormenta como la que yo describo no es nada inverosímil, eso lo he visto yo en Cudillero. Y en Astur, el Castro de Coaña, no desde el Castro, pero sí desde Altozanos próximos, se viera el litoral y se viera un cadáver de una ballena era como si aparece una mina de diamantes. O sea, para ellos una ballena era una riqueza, absolutamente, que había que aprovechar absolutamente. Y ya digo, yo en mis novelas intento que todo lo que cuento sea verosímil, que no haya nada inverosímil, nada. Precisamente por eso, porque intento ser rigurosa, con lo cual no todo puede ser real, porque entonces no sería una novela histórica, sería un ensayo. Yo imagino muchas cosas, pero nada que no sea verosímil. Bueno, miento, en la Visigoda se me coló un eucalipto, qué vergüenza. Qué vergüenza. Se me coló un eucalipto y por supuesto hubo un lector que me lo hizo notar, profundamente avergonzada porque los eucaliptos vinieron a
a España en el siglo XVIII, con lo cual me sentí profundamente avergonzada, pero a partir de ese eucalipto ya verifico todo 14 veces antes de volver a meter la pata así. Y hablando de mercancía en Gauzón, el Saín este que comentas en la novela, este aceite extraído como medicina, vamos, o que comercian y que hacen ricos a la aldea, bueno, ricos, que sirve de fuente de mercancía, ¿qué es? Porque igual vosotros lo conocéis, pero yo nunca había oído hablar del Saín y parece que da nombre a la villa de Saín en Cudillero, ¿o viene de ahí? El Saín es una especie de cosa porqueriosa parecida al aceite de hígado de bacalao, que es una especie de aceite que destilan el curadillo, los escualillos estos, como las pintarrojas, unas especies de tiburones pequeñitos que se comen ahí, que los llaman curadillo, no sé cómo se llama el pez antes de... Es como un bacalao, pero es menos rico que el bacalao, digamos. Es como una especie de escualo de la familia de los tiburones, pero pequeño, que lo pescan y de ahí sale un aceite con el cual hacen medicinas y alumbran, y también se llama Saín al aceite de ballena, que se utiliza para alumbrar, que se utilizaba para alumbrar hasta que se descubrió la electricidad. La mayor fuente empleada para dar luz, para impregnar los algodones y las telas tal, y hacer teas y hacer lámparas y alumbrar, era el aceite de ballena, que también se llama Saín, y todo eso es Saín. Y en Cudillero se utilizaba mucho, se destilaba mucho de ese aceite para distintos usos. Entonces, dependiendo de que sea el primero, el más destilado, el menos destilado, tal, se utiliza para una cosa o para otra. Una cosa que ya he aprendido. Hablando de aceite, también hay un momento en el que hablas de los litros de aceite que se consumen en la mezquita de Córdoba. Hay un momento que haces así como un desglose de número de viviendas, el aceite, los víveres necesarios. Vamos, que se nota que tenías ahí muy buena documentación. ¿Dónde has ido a encontrar esa información? Pues ahora mismo, de los muchos libros que consulté, no te sé decir cuál, pero eso procede de una crónica musulmana. Sí, en las crónicas, tanto cristianas como musulmanas, una fuente de información, esto Felipe lo sabe mejor que yo, una fuente de información muy valiosa son los inventarios. Los inventarios que hay tanto en las herencias como en las transmisiones, etcétera, etcétera. Y en uno de esos inventarios se recoge el número de... los litros de aceite que se invertían para alumbrar todas las lámparas de la mezquita. Si la mezquita impresiona hoy, imaginaros lo que impresionaría en el siglo X. Es que vamos, era una barbaridad. El edificio sería deslumbrante, absolutamente deslumbrante. Bueno, pues darte las gracias. Nada, un placer. Por tu presencia y por compartir tu tiempo con nosotros, porque para nosotros es muy importante y es muy enriquecedor leer el libro y comentarlo contigo. Y bueno, pues esperamos te voy a coger por la palabra como leamos como te llamamos. Nada, sí. Yo os agradezco muchísimo a vosotros el interés, que me deis la oportunidad de compartir con vosotros, que ya os digo que a mí me ayuda mucho. Me da mucho ánimo que os haya gustado y que os lo hayáis pasado bien. Y aquí estoy. Y espero, de verdad espero, que la próxima vez pueda estar ahí con vosotros para hablar de la próxima, de Ramiro y su señora. Estás invitada, eso desde luego. Esperemos. Escribe que ya Inés propone la lectura y ya organizamos la cita. En ello estamos, en ello estamos. Bueno, lo de la gastronomía de Juan Pozuelo, que sabía que Juan Pozuelo le había hablado de la gastronomía mozárabe, yo creo que a varias de las que estamos por aquí nos ha llamado mucho la atención. O sea que también se puede hacer una quedada gastronómica literaria. Te lo diré. Se lo diré, que es buen amigo, que estamos invitados ahí a hacer el día de la presentación de La Peregrina en Madrid, había hecho los dulces esos de los que hablo en la novela, que ahora mismo no recuerdo cómo se llaman, pero vino a la presentación y había hecho dulces de esos y no probé ni uno. Se los comieron todos mientras yo firmaba libros. Digo, no te lo voy a perdonar nunca, que no haya sido capaz yo todavía de probar esto tan rico. Pero se lo diré. Ya, haremos un evento ahí literario gastronómico. Un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, buen fin de y muchas gracias, de verdad, hasta muy Gracias, pronto. un placer. Pero- Chao. Adiós.